Gracias, Presidenta. En la tarde de ayer recibí la llamada del compañero Danilo Astori, en el cual me anunció los términos de la renuncia que ustedes acaban de escuchar. Como verán, son esencialmente motivos de salud los que le impiden finalmente no cumplir con el esfuerzo que hizo de poder reintegrarse y hacer un aporte al Senado tal cual le caracteriza su capacidad intelectual y política. Seguramente vamos a dejar para otra oportunidad lo que entendemos se debería realizar a personalidades como la de Danilo, que trascienden sus filas partidarias y son figuras políticas de todos, del Uruguay en su conjunto, y en su oportunidad señalaremos la necesidad de hacer un reconocimiento por parte del cuerpo a toda su trayectoria. Por esa razón, es que hoy vamos simplemente a hablar de algunos trazos generales de lo que entendemos en esta oportunidad debemos trasladar y compartir con ustedes. Danilo es un protagonista de su tiempo, un hombre de izquierda, cristiano, frente amplista, futbolero y carnavalero. En lo académico tuvo los más altos reconocimientos como consecuencia de su brillantez intelectual y también de su enorme disciplina. Tanto es así que supo ser el decano más joven de una de las facultades más importantes del país, es economía. Docente universitario aquí y en otras regiones del mundo. Autor de varios libros referidos a su materia, es decir, también un intelectual, un académico muy prolífico. Yo compartiré con ustedes algunas de las impresiones que me llevaron a preparar estos comentarios en el breve tiempo que tuvimos de la decisión que obviamente podía ser esperable, pero que se materializó ayer en la tarde. Muchos de quienes vivimos a determinada edad la dictadura militar, recordamos, por ejemplo, sus intervenciones en CX30, la radio, cuando la dictadura le quitó el nombre a la radio. También toda su trayectoria de militante de izquierda independiente, que creo que tuvo su mayor expresión cuando fue compañero de fórmula del general Liber Seregni, allá en 1989, con quien practicaron y practican un paradigma en su acción política que es la de priorizar siempre el interés del Uruguay, luego el del Frente Amplio, en su caso el de Danilo, el de Asamblea Uruguay y finalmente los intereses personales. Fue en 1989 cuando acá ingresó por primera vez como senador por la lista más votada de esa elección, que fue la lista 1001, cuando en nuestra jerga se dice quién paga una banca, en el sentido de quién le da el lugar a quien no era de ese sector, pero que era patrimonio de todas las listas frente amplistas del 89. Y en esos años de sacudimiento, entre otras cosas por el efecto de la caída del muro de Berlín en el mundo y acá, y de nuestras discusiones de lo que a veces se denominaba el postfrentismo, bueno, en esas discusiones Danilo siempre estuvo alineado con Seregni en las grandes decisiones. Lo recuerdo también, por ejemplo, en muchas contratapas del semanario Brecha, abogando por la creación del Mercosur como una herramienta estratégica de integración desde distintos ángulos.
También en decisiones que se tomaron colectivas, como tuvo que ser la reforma constitucional del 96, su alineamiento al pensamiento del general Seregni, y sobre todo, yo les diría, en la convicción de renovar la izquierda en unidad. Quizás ese ha sido uno de los pilares del pensamiento de lo que algunos denominan astorismo, esto es, el identificarse con la necesidad siempre de renovar la izquierda, pero sin rupturas, sin quebrar la unidad de la izquierda. Ese lugar que eligió él y que elegimos quienes lo acompañamos, es muchas veces políticamente incómodo. Ser autocríticos y entender que hay que cambiar porque la realidad en la que un mundo vive y en la que su país vive cambia, y entender que fórmulas que en otras épocas eran fórmulas válidas para responder los reclamos de una sociedad y que había que cambiarlas, muchas veces te trae dolores de cabeza, ¿por qué no amarguras? Pero cuando estas son fruto de la decisión y la convicción de tus ideas, del rumbo por el cual tú entendés que el país debe ir, son, entre comillas, precios que uno debe pagar y los hace con convicción. Porque pueden cambiar los programas de gobierno, que son herramientas que utilizan los partidos para presentarse en la sociedad y decir cómo se cambian las realidades, pero obviamente lo que no cambian son los que definimos como valores, valores que nos identifican y que hacen de nosotros la referencia a donde estamos. Danilo fue el primer ministro de Economía del gobierno de Tabaré, también en el último, cuando la izquierda tenía que demostrar con hechos que era capaz de gobernar un país y de gobernar la economía, en las condiciones y circunstancias en que el Uruguay estaba entonces. Hoy está en sala el economista Mario Vergara, que lo acompañó en la tarea, y también me viene a la mente un compañero muy destacado, como fue Fernando Lorenzo. Ellos, por supuesto, desde ese ángulo, tienen mucho más vivencias que uno. Nosotros acompañamos estos procesos desde el Parlamento. Cuando fue compañero de fórmula del Pepe, de la fórmula Mujica-Astori, hombres tan distintos lograron un equilibrio y potenciar sus virtudes y fueron fundamentales para llegar a que la izquierda tuviera un segundo mandato, esa complementación de abandonar aquellas circunstancias que te podían hacer énfasis en las diferencias y potenciar, insisto, aquello que nos une. Tabaré, Danilo, Pepe, son símbolos de una época en que tenemos el privilegio, nosotros, de compartirla con ellos. Y desde ese ángulo, nosotros queríamos señalar, insisto, estas breves palabras a cuenta de un posterior reconocimiento. Para finalizar, algo que me atañe a mí personalmente. Es mi compromiso de poner el mayor esfuerzo y capacidad al servicio de la causa que compartimos. Trabajar con responsabilidad, por supuesto, con mi propia identidad, con mis propias características, con mi propia impronta, porque todos somos diferentes y cada uno tiene la forma de hacer política y el estilo y los valores, las fortalezas y debilidades que todos y cada uno de nosotros tenemos. Trataré de estar poniendo, insisto, coherencia, consistencia y memoria histórica.
Hace más de 25 años conocí a Danilo en un primer acto de cierre en el departamento de Canelones, cierre de la 21-21, y a nosotros él prácticamente no nos conocía, a mí no me conocía. Y sin embargo, a medida que íbamos pasando los candidatos, iba diciendo de cada uno de nosotros las características, con una prodigiosa memoria que le caracteriza y que para muchos de nosotros nos llamaba la atención. Bien, en esa oportunidad, él cerró su intervención con la letra de un rosarino que dentro de poco va a estar acá, dando un recital, Fito Páez. Obviamente la dijo de memoria, y yo quiero compartir y cerrar mis palabras con esa estrofa que dice: todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía, y a Dios gracias todavía. Multiplicar es la tarea. Muchas gracias.